Bueno, supongo que la gran mayoría de vosotros ya la habrá visto, o eso espero. ¿Y qué? ¿Qué os ha parecido? A mí me ha flipado. Así que para los que la habéis visto como a los que no, espero que disfrutéis de la crítica y que os dé un nuevo enfoque para volver a verla al cine o disfrutarla por primera vez. Eso sí, si podéis, en pantalla grande, por favor. Bueno, y después de esto vamos al lío con la crítica porque por fin se ha estrenado Spider-Man Across the Spider-Verse. Spider-Man cruzando el multiverso. Y como he dicho antes, me ha gustado bastante. ¿Que te ha gustado bastante? ¿Qué quiere decir? ¿Que te ha gustado más que la primera parte? Bueno, es que me ha gustado mucho. Es una muy buena peli de animación y es una gran película de entretenimiento. Es lo que es. Bueno, más marcado para el público objetivo adolescente. Sí, bueno, pero disfrutable, ¿eh? Yo la primera parte no la he visto, pero me he quedado flipando con su estética y su animación. Y... Bueno, Llego la crítica, llego la crítica. Bueno, después de este crossover de identidades vamos a lo que es realmente importante, que es la crítica de la película. Pero antes que nada sí que me gustaría recalcar que a partir de ahora me referiré a cada uno de los films con su naming en inglés. Y eso es porque mantienen de entre todos una coherencia. Más tarde os daréis cuenta del porqué, así que nada de un nuevo comienzo o cruzando el multiverso. Y empezamos haciendo referencias a la primera parte. Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí, Into the Spider-Verse. Estrenada en 2018, producida por Columbia Pictures, juntamente con Sony Pictures Animation en colaboración con Marvel Entertainment. Después de numerosos conflictos con los derechos de Spider-Man, Marvel decidió cederlos en parte a Sony, pero solo con una condición: si podían beneficiarse del personaje en algunas películas del universo Marvel. Y accedieron. Eso sí, Columbia Pictures también sacaría partido de numerosos personajes del universo Spider-Man, como Morbius o Venom. Esta primera parte de la trilogía se llamaría Spider-Man Into the Spider-Verse. Y no solo sería una gran sorpresa para los fans de nuestro amigo y vecino Arácnido, sino que, aparte, sería una de las mejores películas de animación más destacables de los últimos años. Y no sé si os habéis fijado, pero sí, es la primera parte de una trilogía. Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, y el año que viene se estrenará Beyond the Spider-Verse. Todo este nuevo proyecto se iniciaría el año 2014, cuando Sony decidió por fin romper las reglas y darle un nuevo enfoque al personaje, para desvincularse así de la historia que iba reiterando en las numerosas películas de imagen real de Peter Parker. Y sobre todo porque tenía saturado a los espectadores. Y ¡boom! Todo esto estalló y se filtró en las redes sociales. Y aquí haré un impasse personal, ya que a mi parecer saturaron a todo el mundo, a los fans de los cómics y a los de las películas, después del salto al cine mainstream con las versiones de Sam Raimi y Mark Webb. La figura de Peter Parker estaba anticuada y era poco atrayente, y es que hay que reconocer que son nuevos tiempos, y hay que pasar página en cierta manera. Por eso, en las actuales versiones de John Watts, se intentó readaptar a Peter Parker, para hacerlo en cierta manera diferente, con una esencia más juvenil y atrevida, y para ello se valieron de la interpretación de Tom Holland, y, bueno, acertaron de lleno. Y para ello se valieron del cameo en la película Civil War de Capitán América, siendo este uno de los alicientes que todo el mundo estaba esperando. Pero esta nueva intención de dotar de un nuevo enfoque tanto a Peter Parker como a Spider-Man lo iniciaría la editorial Marvel en los cómics hace muchos años. Primeramente, manteniendo al mismo Peter Parker, se dotaría de un nuevo carácter más efusivo, gracias al traje de simbionte. Esta fue la excusa perfecta para crear un nuevo y definitivo Némesis, Venom, Veneno, que iría mutando en múltiples variantes a cual más extraña y bizarra. A principios de los años 90, se lanzó una versión futurista de nuestro héroe arácnido, llamada Spider-Man 2099. Aquí, el genetista Miguel O'Hara quiere recrear las habilidades del Spider-Man original y sufre un accidente en el que se alterará su ADN. Poco después, se volverían más tozudos e intentarían utilizar el recurso de la sustitución, con el personaje de Ben Reilly, la Araña Escarlata,
pero toparon con el fandom más conservador, y aun tratándose de la misma imagen de Peter Parker, ya que se trataba de un clon directo, finalmente desaparecería después de 2 años que duraría la saga del clon. Fue un intento de sustitución que no funcionó para nada. Eso sí, digno de elogio, ya que, a mi parecer, creo que funcionaba muy bien y le daba un toque mucho más moderno. Ahora, cuando digo desaparecería, ya se sabe que en el mundo de los cómics hay un dicho que dice que ningún personaje desaparece o muere. Sin tener en cuenta las diferentes series de animación, que cada una tiene su propio canon, cosa habitual en estas, se intentaría relanzar al personaje nuevamente en los cómics, con la llegada del nuevo siglo. Se cerraba así una nueva etapa, y se iniciaba un nuevo ciclo en Marvel Comics, bajo un nuevo sello en la Casa de las Ideas que utilizaría un nuevo universo alternativo para relanzar a personajes clásicos, darles un enfoque más moderno y así llegar a nuevos lectores. En el Ultimate Marvel convivirían en el mismo universo diferentes superhéroes de antaño, como Ultimate Spider-Man, creado por Brian Michael Bendis, y los lápices de Mark Bagley. Este nuevo universo no acabaría de funcionar y se mantendría hasta el año 2015. Eso sí, sería la inspiración para lanzar, o relanzar, según se mire, el universo cinematográfico de Marvel, ya que uno de los personajes que crearon estaba basado en el actor Samuel L. Jackson, que sería Nick Fury, y utilizaron a ese actor para el mismo personaje en las películas. Justamente hace unos días que la editorial Marvel ha anunciado que este universo volverá a estar presente en los cómics, bajo un nuevo evento llamado Ultimate Invasion, y que, según ellos, será un antes y un después. Bueno, lo que siempre dicen en las sagas. Finalmente, otra intentona para conseguir nuevos adeptos y nuevos fieles a los cómics fue el drástico recurso de matar a Peter Parker. ¡Qué original! Bueno, en ocasiones funciona. Así que también, de la mano del guionista Brian Michael Bendis, en el año 2011 se sacaron de la nada a Miles Morales. Hijo de padre afroamericano y madre puertorriqueña, sería la víctima de una araña manipulada genéticamente por Norman Osborn, y que le dotaría de unos poderes parecidos al Spider-Man original e incrementados. La elección de este personaje afrolatino fue a causa de una nueva tendencia más inclusiva en los productos de entretenimiento americanos, y de sucesos como la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, o el easter egg de la serie Community, en la que Donald Glover se vestiría de Spider-Man. Tiempo después, doblaría a Miles Morales en la 3ª temporada de la serie de animación de Ultimate Spider-Man. Y hasta aquí puedo decir. Esta nueva inclusividad sería clave para entrar en nuevos mercados y atraer lectores de otros géneros y edades. Y encontraríamos colecciones con personajes como Spider-Man India, Spider-Gwen o la línea Marvel Young Adults, entre otras. Y volvemos a Spider-Man Into the Spider-Verse. Por un lado querían ese nuevo enfoque en el guión, y por otro, desde producción, querían que fuese una película de animación de referencia, un punto de inflexión como película de Spider-Man. Y para ello, tuvieron una premisa presente desde el principio, y fue huir de los estándares, huyendo de los estándares y recurriendo a otros factores. Y a continuación, enumeraré alguno de estos para que veáis el por qué es tan especial esta película. La historia de la película está basada en la saga de los cómics llamada Spider-Verse. Se arriesgan a presentar como uno de los protagonistas a Miles Morales, que apoyará y ayudará a Peter Parker en toda la película. Se utilizan estéticas muy atrayentes y algunas muy propias de los cómics, como la utilización del lenguaje narrativo gráfico, como el recurso de onomatopeyas, las viñetas, las tramas y colores planos. También se intentan mezclar efectos y estéticas en 2 dimensiones junto a las 3 dimensiones. Optan también por utilizar nuevas técnicas de animación mixtas, como es la mezcla entre animación a 2 y a 1, a 24 frames por segundo y a 12 frames por segundo. La animación a 1 es la estándar, a 24 frames por segundo, donde veremos un movimiento muy fluido y lento, mientras que la animación a 2 es a la mitad, a 12 frames por segundo, con lo que es más tosca. En la película se mezclan estos 2 métodos y se irá cambiando de uno a otro dependiendo de lo que se quiera representar, como para dar más dinamismo y rapidez o por el contrario, para darle un carácter con más personalidad.
Y este es uno de los factores que hace que esta película sea tan espectacular, que sea tan amazing y que mantenga de alguna manera esa esencia propia. Y es que tanto en el mundo de la animación como en el de los videojuegos, en ocasiones también se ha recurrido a hacer las cosas fuera de lo normal, para recurrir a esa esencia y ese toque personal. Wes Anderson se las tuvo con el estudio de animación para su película de stop motion Fantastic Mr. Fox, ya que de las animaciones que iban haciendo, recortaba frames de animación para darle un toque menos fluido y característico. Los animadores lo vieron como un insulto a su trabajo y tuvieron que convencerles. ¿El resultado? Una maravilla de la animación en stop motion. Otro ejemplo es el videojuego llamado DMC, reboot de la IP Devil May Cry. Mientras que las cinemáticas se hicieron con capturas de movimiento, cosa muy normal, la animación de los personajes en el juego estaban realizados manualmente, con lo que se le pudo dotar de animaciones más expresivas y contundentes. Un gran acierto de Ninja Theory. El mínimo número de frames que puede ver nuestro ojo son esos 12 frames que vemos en las animaciones toscas, que en ocasiones utilizan los animadores para sacar sus proyectos adelante en fechas de entrega. Y sobre todo, para ahorrarse la mitad del trabajo. Como siempre, todos los métodos son válidos si están justificados. No son ni buenos ni malos. Solo crean dilemas y nuevas maneras de ver las cosas. Contó con una banda sonora con una canción que sería un éxito, Sunflower, de Post Malone, que sería de lo más escuchado en Spotify, llegando al número 1 en escuchas. Contó con un total de 177 animadores, si lo comparamos con 27 que tenía la película Toy Story, y en general más del doble de cualquier película de animación. Una semana para animar un segundo de metraje cuando lo normal son 4 segundos aproximadamente a la semana. Para que os hagáis una idea, en el primer año solo sacaron 10 segundos de los que estaban orgullosos. Recaudaría un total de más de 35 millones de dólares en los 3 primeros días de estreno y fue galardonada como mejor película de animación con muchos premios, entre los que se encuentra un Globo de Oro, un BAFTA o un Oscar. Teniendo todo esto presente y considerándola como una de las mejores películas jamás realizadas sobre Spider-Man, según los fans, 5 años después podemos disfrutar de su secuela, Spider-Man Across the Spider-Verse, secuela que parece estar dividida en 2 partes. Y con esto me vengo a referir que la película parece estar cortada mediante un cliffhanger que dividirá Across the Spider-Verse y Beyond the Spider-Verse, que será la tercera parte de la trilogía, que en principio se estrenará en 2024. Por eso os comentaba en el inicio de la crítica que la película tenía más coherencia con los títulos en inglés. Un recurso más propio de un capítulo de televisión que de una película autoconclusiva, que nos dejarán con ganas de mucho más, y que utilizan películas como la última parte de Harry Potter, Dune o la nueva película de Misión Imposible. En Across the Spider-Verse o Cruzando el Multiverso, coge lo anterior mencionado de su antecesora y lo eleva a su máxima exponencia, dejándonos una delicia de película en todos los sentidos. Una delicia que se saborea sobre todo en pantalla grande. Así que si tenéis la oportunidad de ver la película en una sala Dolby o en IMAX, no lo dudéis, no os arrepentiréis. En esta ocasión repiten Phil Lord y Christopher Miller como guionistas y productores, pero hay un nuevo equipo de dirección que incluye a Ken Powers, famoso por la película Soul de Pixar, que no pudo estar en la primera parte, Joaquim Dos Santos y Justin K. Thompson. Decidieron seguir contando la historia un año después de la primera parte. Miles Morales ahora es el verdadero protagonista de la película, una decisión que tomaron para que los espectadores tuvieran la sensación de ver por primera vez la historia de Spider-Man. Y les acompañaría, como en la primera parte, Spider-Gwen y cientos de versiones de Spider-Man de ese señalado Spider-Verso, como Spider-Punk, Spider-Man 2099, Ben Reilly, Spider-Woman, Jessica Drew, Spider-Man India, Spider-Bite, y así podría estar minutos y minutos, pero no dejaré por mencionar a Spider-Cat o a Spider-Car. Mientras que otros prefiero que lo descubráis por vosotros mismos. Incluso encontraremos una versión del productor de la genial banda sonora llamado Metro Boomin, a mi parecer muy superior a la primera parte, con invitados como Lil Wayne, A$AP Rocky o el virtuoso de la música electrónica James Blake. Es que James Blake, ¡buah!,
Es un genio de la música electrónica, así que si podéis, escuchadlo en Spotify right now. En cuanto a la estética se refiere, también va más allá, dotando esta vez de unos efectos de shading para cada personaje, dotándolos de una personalidad única y diferenciándolos incluso a nivel emocional. Encontraremos que Gwen Stacy y los planos que hacen referencia a su mundo están realizados con una estética muy vinculada a las acuarelas, muy propias del estilo que tenían las portadas de su colección en los cómics. Miles Morales estaría basado en los diseños de Sara Pichelli en su primera aventura en los cómics de Michael Bendis. El genial personaje Spider-Punk tendrá un estilo collage muy propio de los diseños de carteles punk de la época de los 70-80, muy a los Sex Pistols, donde tendrá un efecto bidimensional que será muy atractivo. Por ejemplo, el personaje del buitre, uno de los más difíciles de realizar de la película, estará realizado como si fuese un esbozo de pergamino de Leonardo da Vinci. E incluso el personaje de Ben Reilly tendrá una estética muy de cómic de los 90, muy vinculado a los cómics. Y esto sería un no parar, ya que a nivel estético esta película es apabullante. Una de las decisiones que tomaron para esta película fue eliminar el desenfoque de movimiento, muy propio de la animación en 3D más tradicional, haciendo más rudas las formas sin ninguna manipulación. Con lo que las animaciones, aun si estuvieran a 12 frames como a 24, tendrían más sentido. Los animadores, en esta película, un total de más de 900, se estudiaron realizando material de referencia que posteriormente realizarían en animación, mezclando velocidades y frames. Y para realzar aún más las personalidades de cada Spider-Man, no bastaron con la estética. Cada personaje está animado de una manera totalmente diferente, huyendo de la coherencia y apostando por el collage mixto animado. Trabajaron con el lema de cualquiera que haga una captura de pantalla de la película, en cualquier frame del metraje, tiene que tener la calidad como si fuera un póster y te lo quisieses colgar en tu habitación. Hasta en los doblajes no han escatimado. Tenemos a Oscar Isaac como Spider-Man 2029, Issa Rae como Spider-Woman, Daniel Kaluuya como Spider-Punk y Brian Tyree Henry como el padre de Miles. Por otro lado, se ha hecho un sinfín de publicidad muy enfocada en diferentes regiones, así como que se han permitido de nuevo sacar un producto relacionado con la película. En este caso, su versión de las Air Jordan 1 en edición limitada y que las lleva Miles Morales en la película y que ahora mismo son carne de coleccionistas y la podéis encontrar en reventa en muchos sitios. En Spider-Man Across the Spider-Verse, el verdadero enemigo es el propio canon de Spider-Man. Y juegan con esto y se recrean continuamente haciendo homenaje a las series de animación, a los cómics e incluso a las películas de imagen real. Una delicia para los fans de Spider-Man en la que estos homenajes y los diferentes easter eggs no pararán de aparecer en las 2 horas y cuarto que dura la película. Y aquí creo que radica su punto más flojo, ya que la historia está tan trabajada y hay tanta cantidad de personajes que cuando nos acostumbramos a ello, llega el final y nos invitan a esperar un año más para seguir las aventuras de nuestro amigo Miles Morales. Supongo que hasta que no vea la siguiente película y última parte de la trilogía del Spider-Verse, no podré tener una crítica más fidedigna. Aún así, puedo decir que es una muy buena película de entretenimiento y una de las mejores películas de animación infográficas que he visto en mi vida. Eso sí, si tuviera que decir algún aspecto negativo de la película, diría que en ocasiones es demasiado excesiva. Parece que estemos viendo un videoclip de 2 horas y cuarto y que a veces parece que el ritmo sea abusivo. Aunque creo que es el reflejo de la sociedad en la que vivimos, la sociedad de la inmediatez. Y es que no podemos negar que ese ritmo acelerado ya forma parte de nuestras vidas, y sobre todo en la de los más jóvenes. Así que se ha ganado a pulso ese titular que le han puesto muchas veces a la película como película de generación TikTok. Una película en la que no solo los adolescentes podrán identificarse con Miles Morales o con cualquier versión de Spider-Man que aparezca en ella. Y es que parece que han creado algo impensable. Han creado un producto de entretenimiento adaptado a todos los gustos. Y es que tú, sí, tú vas a encontrar tu Spider-Man. Porque el concepto base del primer cómic de Spider-Man, creado por Stan Lee y Steve Ditko, está llevado al extremo, ya que todos somos Spider-Man.
Y todos tenemos derecho a serlo, según nos plazca, siendo nosotros mismos y sobre todo, diferenciándonos de los demás.